hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Pulso Político, esta propuesta informativa de análisis, interpretación, debate que tenemos en Norte TV todos los martes y jueves. Leti, Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, bien, ¿todo bien? Bien. Hoy tenemos dos presencias. En verdad, uno va a ser videollamada. Virtual, sí. Pero, presencia virtual. Sí, exactamente. Vamos a ¿Pero tener de qué nivel? De mucho nivel, Sí, exactamente. sí. Como bien dijiste, vamos a hablar en un ratito con el consultor Carlos Fara. Así que vamos a tener seguramente un pantallazo muy interesante de la actualidad política más allá de lo provincial, nacional. Vamos a ver un poco Muy qué renombrada. ¿De cuántas campañas participó? Más de 200 campañas y con una tasa de éxito de 76%. Para un consultor eso es guau. Es impresionante. Bueno, es muchísimo. Vamos a ver qué tiene que decirnos, no solo de lo nacional, y también vamos a preguntarle por las figuras aquí de la provincia. Sí, y también va a estar aquí un ratito más Fernando Cuadra, el intendente un joven de intendente. Fontana, exactamente, que seguramente va a tener mucho que decir, así que vamos a ver cómo está llegando Fontana este fin de año. Sí. Hay mucho que preguntarle también ahí. Exactamente, también la relación de los que son intendentes radicales con el gobierno, porque los peronistas ya sabemos. Sí, que se llevan mal. Se llevan mal, no los atienden. ¿Cómo es su relación con alguna persona saliente, ¿no es cierto?, de la intendencia. Sí, bueno. Exactamente, así que vamos a hablar también de bastantes cosas con Fernando. Estamos en días en que se están conformando todos el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales. Aquí en la provincia juraron todos los diputados provinciales nuevos, en la Nación los diputados nacionales, los senadores. ¿Tendremos algún respiro después de eso? Sí, vamos a ver, hay que ver si nos llaman las famosas extraordinarias. Claro, si nos llaman extraordinarias. ¿Qué va a ocurrir con eso? Y también, esto solamente lo comentamos, mañana una noticia nacional que puede llegar a tener impacto importante judicial, porque se conocerá el fallo, el veredicto de la causa Fútbol para Todos. Esto es federal en Comodoro Pi, recordemos. ¿Y por qué? No son penas grandes las que se solicitaron, pero ahí uno de los que está sentado en el banquillo es Jorge Capitanich. Y son ex jefes de gabinete, también Aníbal Fernández. Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, el ex titular de la AFA, fíjense en este momento de la AFA también en particular, Luis Segura. Así que veremos qué ocurre. Obviamente también el sobreseimiento, o sea, hay posibilidades de todo tipo, pero va a dar que hablar lo que resuelva mañana la justicia federal. Capitanich igualmente asumió su banca. Sí, porque incluso por el tipo de pena en suspenso, pocos meses, inhabilitación por un año, pero no ya con la... No afecta en nada, pero para tenerlo en cuenta, porque es el debate siempre candente. Por supuesto. El que se genera. Así que vamos a una pausa y ya venimos con Carlos Fara. Buen día, Norte, ¿cómo estás? Qué bueno verte, todo a puro sol. Aquí crecimos, qué bueno estar con vos. Mate en mano, entregando lo mejor. Buen día, Norte, buen día, Norte. Qué linda nuestra gente, poniendo el corazón, soñando siempre con un futuro mejor. Un saludo espera la vereda, debajo de los lapachos en flor. Buen día, Norte. Y estamos de regreso ya en Pulso Político en este segundo bloque.
Y ya para entablar la primera entrevista de esta noche, y estamos para ello en contacto con un destacado consultor, analista político, titular de la consultora Fara Belletti. Estamos hablando de Carlos Fara. Un gusto, Carlos. Fabricio, Leticia y Diego, te saludamos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, para arrancar, quería también para aprender un poco más, ¿qué significa esto que en los últimos días estuvo sonando mucho y cuál es la importancia de la famosa primera minoría que logró La Libertad Avanza con, bueno, la rosca de los últimos días en la Cámara de Diputados de la Nación? Bueno, primero tiene claramente, digamos, un impacto psicológico, ¿no?, sobre la oposición, después de 8 años que un sector peronista, digamos, en este caso un oficialismo no peronista, digamos, vuelva a tener primera minoría después de lo que fue Cambiemos en 2017, también después de otro triunfo en la elección medio de término, es obviamente relevante. Segundo lugar, o lo que implica respecto de la relación de fuerzas en la Cámara, ¿no? Porque la primera minoría tiene digamos, el acceso a una serie de detalles, presidencias de comisiones, etcétera, que lo ponen en una situación particularmente positiva. Y por el otro lado, indicar que está, obviamente, digamos, mucho más cerca de poder construir una mayoría absoluta con los diputados de gobernadores dialoguistas para poder avanzar con el plan de reformas que se propuso el gobierno. Pienso mucho en la forma en la cual logra esto el bloque oficialista, porque, bueno, gana las elecciones y un gran salto de conformación del bloque, ya era importante, pero en octubre, cuando gana las elecciones, todavía se decía, no, todavía no va a llegar a ser la primera minoría, y de golpe nos encontramos que hubo salidas de algunos bloques, se le pasaron varios del PRO, se fueron del justicialismo, de Unión por la Patria, los catamarqueños. Bueno, estas sorpresas que se fueron generando. Sí, totalmente. Bueno, de vuelta, ¿no? El efecto del triunfo sobre distintos actores es lo que le permite finalmente conformar esta situación y, por supuesto, habilidad política del gobierno para poder conformar esto, que ya lo había demostrado en algún momento en el pasado y que en los últimos tiempos, antes de la elección, se había perdido un poco por el camino, ¿no? Estaba en una situación de recurrente derrotas legislativas, ¿no?, durante todo el 25. Carlos, bueno, hablando de mayorías, de alianzas y de todo esto, ¿cómo quedan posicionadas de acá a los próximos 2 años estas 4 provincias que habían hecho alianzas electorales con el gobierno para las elecciones, Chaco entre ellas, obviamente? ¿Quedaron mucho mejor en la consideración del gobierno de cara a lo que viene? Bueno, en teoría sí, ¿no? Porque ahora vamos a ver cuánto le cumple el gobierno en función de el acuerdo político que se haya establecido previo al armado de listas y al armado de alianza en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, primero porque es un gobierno un poco reacio, digamos, a cumplir con alguno de los acuerdos que ha establecido. Luego tiene limitaciones fiscales, ¿no? Claro. Recordemos que en los próximos 2 años Argentina va a seguir muy exigida para tener un superávit fiscal de acuerdo al entendimiento con el Fondo Monetario y por lo tanto, si la Argentina crece, si la economía crece, va a estar en ese sentido un poco más alivianada, pero tampoco va a estar demasiado excedida en situación positiva como para poder quizás satisfacer todo lo que las provincias le planteen. Y en lo que tiene que ver con esta relación con las provincias, ¿cómo ve la figura de Santilli? El otro día, con esta imagen que dejó en Corrientes, fue muy interesante. Corrientes, donde hubo toda una particularidad ahí en la relación preelectoral. Y bueno, esa conferencia muy extensa, en muy buenos términos. Lo que sí, Santilli se llevó de acá, de Corrientes, como nos decía un colega, un camión de demandas, digamos. Ahora hay que ver cómo le responde y si no lo dejan pagando a Santilli. Totalmente. Bueno, eso por ahora, digamos, está por verse, ¿no? A ver cuánto de la habilidad de Santilli, que claramente la tiene,
para estas negociaciones, cuanto efectivamente, sobre todo Toto Caputo, ¿no?, el ministro de Economía, le permite cumplir, teniendo en cuenta que además las provincias están en una situación varias financieramente complejas, digamos que pasaron de superávit a situación de déficit. Por supuesto, eso influyó este año una cierta, digamos, fluidez de inversión pública en función de las elecciones, pero hay que tener en cuenta que van varios meses en donde se va cayendo la coparticipación de la nación a las provincias, y hay varias provincias que están en una situación, digamos, un poco en el límite en ese sentido, y que eso los va a obligar a negociar, digamos, con un poco más de fuerza, ¿no? Bueno, esa situación de caída de la recaudación tiene mucho que ver también con el desempeño de los impuestos, y también la restricción que todavía sigue teniendo el consumo, mucho que ver con lo que está pasando en la economía real. Totalmente, digamos, los tres principales rubros de la economía argentina, industria, construcción y comercio, deprimidos. Si uno saca el rubro y la intermediación financiera, realmente la Argentina está en recesión, y por lo tanto, digamos, el consumo masivo de corto plazo es muy difícil que se recupere. Varias provincias están saliendo a pedir dinero al exterior, precisamente para poder hacer cosas que no le permite el presupuesto actual. Pero obviamente eso implica tomar deuda, ¿no?, con todo lo que significa para adelante, deuda en dólares, ¿no?, con el exterior. En fin, es una situación que de todas maneras hay que mirar con mucha cautela. Carlos, teniendo en cuenta que tenemos una reforma laboral en puerta, ¿cómo crees que afectaría dicha reforma a estos tres gremios que son los más importantes? Mira, son tres situaciones muy distintas, porque construcción tiene como un sistema propio, que es una especie de flexibilización laboral propia, que le ha permitido, digamos, a las empresas un poco poder administrar la zafra, ¿no?, la estacionalidad de las obras públicas, de las obras privadas en la contratación de empleados. Esa situación es muy distinta de la situación de la industria, que está pasando una situación muy, muy compleja por la importación, porque, bueno, los costos internos de Argentina tampoco obviamente ayudan. Y en el rubro comercio, digamos, todos sabemos que claramente, más allá de las grandes cadenas, hay mucha informalidad. Con lo cual, eso creo que son situaciones distintas. A mí me da la impresión que por mucha flexibilización que se avance en la Argentina, que creo que es necesaria, si no hay reactivación económica, digamos, esto obviamente no va a cambiar mucho la situación. Creo que es favorable, pero que no va a modificar per se la situación económica, por lo menos de corto plazo. Carlos, en el Congreso Libertario de Mar del Plata, que fue el fin de semana, Karina Milei pidió trabajar para la reelección en 2027. Si miramos el tablero político como está ahora, es como lo único más palpable y posible, mirando también lo que están haciendo las otras fuerzas, ¿no?, que Milei se encamine hacia una reelección. Totalmente. Primero, que en función de lo que vos decís correctamente, Fuerza Patria, que no sabemos qué va a pasar, ¿no?, en esa puja entre el cristinismo, Kicillof, los intendentes y el peronismo del interior. Yo creo que más allá de Fuerza Patria y la Libertad Avanza, seguramente vamos a tener alguna tercera fuerza, no sé si Provincias Unidas, pero quizá, digamos, algo semejante, cuyo eslogan de base sea, digamos, ni Cristina ni Milei. No sé cuántos votos podrá sacar eso, obviamente es imposible decir hoy, pero me parece que va a existir, ¿no? Y por otro lado, me parece también que el gobierno, en esta cuestión de divide y reinarás, es probable que que vaya alentando a algún gobernador peronista del interior que no está en Fuerza Patria, para que sea una opción moderada, ¿no?, de cara a 2027. ¿Te animás a dar algún nombre? Y algún peronista del norte creo que está en esa película. ¿Y cómo ves, hoy por hoy, por ejemplo, hablando de nuestra provincia, al gobernador Esdero? ¿Qué estudiás, qué ves, qué estudios tenés al respecto? Que puedas adelantar, obviamente. Claro, primero, bueno, obviamente, digamos, a una situación positiva, porque se subió tempranamente a bueno, fue el primer experimento, digamos, de alianza.
a nivel provincial, se subió a un cargo ganador, independientemente de lo que haya pasado en la provincia, y eso per se es una situación muy positiva. Ahora, la elección salió empatada, ¿no? Digamos, aún con el aliento del gobierno nacional, con lo cual creería yo que esto también habla de las particularidades que la provincia tiene y que efectivamente algo de esto se había visto en la provincial, que después se verificó cuando el peronismo fue unido en octubre. Me parece que es toda una advertencia respecto de, bueno, las características culturales y sociológicas que la provincia de Chaco tiene. ¿Cómo analizás a Capitanich en esta situación? Obviamente decías ahí casi un empate, digamos, lo que fueron los guarismos en octubre, más allá de la diferencia. Pero bueno, internamente acá el justicialismo también hubo mucha crítica hacia la conformación que se dieron a los armados y a la estructura misma del partido con Capitanich. Pero bueno, sigue siendo el que motoriza los votos, evidentemente. Sí, totalmente. Está claro que, a ver, digamos, en una situación de empate, 2027 puede pasar cualquier cosa, ¿no? Digo, sobre todo si la situación nacional no es tan favorable y entonces el gobernador actual paga platos rotos, no por culpa de él, sino porque el contexto, digamos, no sea muy positivo, por un lado. Me parece que de todas maneras, más allá de eso, el peronismo en general tiene una crisis estructural fuerte, no solamente por lo que vemos en Provincia de Buenos Aires, sino por lo que vemos en varios lados. Hay falta de renovación de dirigencia, hay falta de renovación de propuesta, y esto, digamos, genera un límite como para poder terminar de ser una alternativa un poco más sólida, digo, más allá de que la situación de Chaco, para mi gusto, es un escenario abierto. Carlos, pero ¿qué dirías que tiene que cambiar el peronismo de inmediato si quiere aspirar a volver a ser esa alternativa para la gente que fue en otras épocas? Volver a enamorar, como dicen ellos también. Sí. Mira, la verdad es que tendría que cambiar todo, porque realmente, propuestas digamos, y gente necesitan, digamos, un sistema de renovación de dirigencia. Digo que creo que Cristina obtura una posibilidad de renovación, por eso Cristina es un buen negocio para el gobierno, porque, digamos, en definitiva, si uno piensa en el peronismo, el Partido Justicialista, es Cristina, ¿no? Aun cuando no pueda seguir siendo presidenta del partido, digamos, pero está claro que es líder, que ese es un detalle importante, ¿no? Para ese tercio que sigue votando peronismo a nivel nacional, Cristina sigue siendo lo más importante, no Kicillof. Le falta una alternativa. Kicillof dijo hace 2 años que había que componer una nueva canción, pasaron 2 años, todavía no la compuso, ¿no? Necesitan, digamos, renovación de metodología y necesitan tomar una decisión mirando para adelante y dejando atrás la etapa cristinista, kirchnerista. Me parece que nada de eso es probable en el corto plazo. Con tus más de 200 campañas a cuestas, uno creería que tenés ya cierto poder de predecibilidad a la hora de las elecciones, ¿no es cierto? ¿Te esperabas los resultados de octubre a nivel nacional o a nivel chaqueño? Mira, en el caso nacional, lo que nosotros vimos es que a partir del acuerdo con Trump hubo un cambio de clima, y que, por supuesto, eso, digamos, por ahí no en una diferencia tan grande como la que finalmente sucedió, pero sí, digamos, que efectivamente que iba a haber alguna ventaja, una cierta ventaja, mucho más acotada para el gobierno nacional. Pero fue un fenómeno de los últimos 20 días, te diría, ¿no? Un fenómeno previo. Eso por un lado. La situación de Chaco, después de lo que había pasado en la elección provincial anticipada, te diría que si el peronismo iba unido, digamos, tenía una posibilidad de poder ser competitivo, y eso también, digamos, es una señal de advertencia para el gobernador. Y del radicalismo, pensándolo como partido centenario a nivel nacional, ¿qué dirías? ¿Está predestinado a ser parte de alianzas y nada más? ¿O qué ves ahí? Mira, yo creo que hay 2 situaciones del radicalismo. A nivel nacional, con mucha dificultad de conseguir líder competitivo, tenía 2 figuras que se desgastaron, una fue Lustó, la otra Manes. Hicieron una apuesta, podrían haber, digamos, competido, llegado de otra manera al 23 y al 25. Como partido nacional realmente está en una situación ultra complicada, sin lugar a dudas.
que lo obliga a ir en alianzas, ¿no? A formar parte de alianzas, sí, desde ya. Cuando uno pasa a los niveles provinciales y municipales se encuentra con otro radicalismo, ¿no? Un radicalismo que maneja 5 provincias, que maneja 2 provincias importantes, que son Santa Fe y Mendoza, que es el segundo bloque de intendentes a nivel nacional, y que todavía tiene una cantera, ¿no? En Franja Morada, en la universidad, de dirigentes a nivel local que pueden llegar a ser buenos gestores y competitivos. Que después no lleguen a nivel nacional, digamos, bueno, obviamente es un problema, pero eso no significa hablar del radicalismo, digamos, en extinción. ¿Hay dirigentes radicales, figuras radicales que puedan tener proyección, usted cree, a 2027? Bueno, la figura, más allá, digamos, de que quieran o puedan hacerlo, ¿no? Está claro que Cornejo, digamos, seguramente va a salir bien parado de su gestión en Mendoza, no tiene reelección, por lo menos por ahora, y la otra figura, digamos, es la figura de Puyaro, ¿no? Provincia de Santa Fe, importante, logró su reforma de la Constitución para poder ser reelegido, creo que tiene futuro, después veremos. Carlos, ¿qué gana el gobierno nacional metiéndose en esta cuestión de la AFA y en todo lo que significa el fútbol en Argentina? Obviamente puede haber mucho que ganar, pero realmente justo en este momento con la AFA, con selección campeona del mundo, bueno, el poder, ¿no? Con el poder que es la AFA en sí mismo y el fútbol, ¿qué puede sacar de ahí Milei entrando en esa pelea? Bueno, a ver, creo que de corto plazo lo que intenta es subirse a una ola de oportunidad en la opinión pública, porque el tema está en el candelero. Si por ahí dentro de unas semanas o 2 meses desaparece el candelero, bueno, digamos, seguramente el gobierno abandonará la cuestión. O sea, es mejor meterse a veces en estas cuestiones, aunque tal vez no salgas ganando, que no meterse y perderte la oportunidad de estar, de no perder el debate. ¿Existe la publicidad mala? De estar apareciendo siempre con algo que estar en agenda. Bueno, no se olviden, digamos, primero que por lo menos la semana pasada, claramente, hasta principios de esta semana, se convirtió en un tema de opinión pública central, ¿no? Entonces, con lo cual es muy difícil para un gobierno evitar meterse y aprovechar la situación. Y luego, que existe el caso AFA, le permite al gobierno también tapar algunas cuestiones que no son tan simpáticas, ¿no? Por ejemplo, los cierres de fábricas, una inflación de noviembre que va a estar por encima del 2%, ¿no? Problemas económicos en la Argentina hay. Que estemos mejor no significa que el gobierno pueda festejar. Y me parece que, en todo caso, si da oportunidades como para alimentar el discurso de ir contra la casta, creo que el gobierno claramente lo va a hacer. Me parece que de todas maneras, como ya hay, más allá de lo que había pasado originalmente en la AFA con el tema Rosario Central, etcétera, al meterse ya en la justicia con el tema del lavado de dinero, ahí ya entramos en otra fase, ¿no? Porque obviamente eso va a traer novedades independientemente de lo que el gobierno quiera o le convenga. Carlos, pensando en todos los problemas a nivel de causas judiciales o supuesta corrupción que ha tenido a lo largo de este tiempo el gobierno nacional, ¿dirías que nada de lo que fue denunciado, lo que está en marcha de las investigaciones, le hizo daño real a la gestión? Mira, es un tema latente, ¿no? Que no haya tenido impacto electoral no significa que en algún momento el tema se despierte y pueda tener costos. Porque las investigaciones siguen, tenemos todos los días noticias de Andis, de la marcha de esas causas. Totalmente, el tema libre, etc. Claro. Entonces digo, veremos qué pasa con el tema experto. Son todas cosas que lo pueden llevar al gobierno a que en una situación, digamos, compleja, eso se despierte y tenga algún efecto. O sea, el gobierno no se puede quedar tranquilo con esas situaciones, definitivamente, y me parece que sí vamos a tener novedades en quizás no inmediatamente, pero que en algún momento, si se destaparon las causas de Cuadernos, Cristina, etcétera, con el tiempo, digamos, el gobierno debería en este punto ser cuidadoso. ¿Cuál de las reformas, estas principales, por lo menos que impulsa el gobierno, crees que tiene más posibilidades de salir? Una reforma laboral que por ahí puede inflamar las calles porque los sindicatos van a movilizar y demás,
o una reforma fiscal que capaz no te moviliza a la calle, pero va a haber muchas provincias, muchos organismos que detrás no van a estar muy de acuerdo. A ver, la reforma laboral, pero la reforma fiscal afecta dinero, sí o sí. La reforma laboral da unas oportunidades, digamos, pero las consecuencias no son automáticas, no es que mañana... Una vez que vos aprobás una reforma laboral, mañana se revoluciona el mercado de trabajo. Como yo decía, si no tenés reactivación, digamos, vas a tener facilitadas ciertas cosas para la contratación o para la movilidad, pero quizás no mucho más. Me parece que la laboral, con negociaciones, con dolores de cabeza, con movilizaciones, a mí me parece que moderadamente es probable que salga. La fiscal, la impositiva, me parece que va a tocar muchos intereses. Eso la veo, digamos, un poco más compleja en ese punto. No digo que no vaya a salir, pero, digamos, en donde el gobierno además se juega la libertad de acción por lo menos de los próximos 2 años. Carlos, te saco un poquito de la actualidad. Me interesa mucho esto de que tenés más de 200 campañas encima, con una efectividad de 76%, lo cual es una brutalidad dentro de lo que hacemos. Yo como asesor político lo conozco, lo entiendo. Te hago una consulta. ¿Alguna anécdota de lo más hilarante que te haya sucedido en estas más de 200 campañas? ¿Querés compartir con nosotros? Sí, seguramente, digamos, hay más de una situación. Hay más de una situación, digamos, cómica o llamativa o curiosa, digamos, en esto. Mira, a mí me parece que de todas las situaciones, digamos, que uno pudo ver, las situaciones en donde, más allá de lo que uno hace estratégicamente, sabe o siente o percibe que, como se dice habitualmente, popularmente, los planetas se alinean, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, nosotros vamos a hacer una estrategia, pero no sé si el contexto, digamos, realmente lo va a permitir. Y el año 2023 nosotros llevamos a cabo la campaña del actual gobernador de San Juan, Marcelo Rego, que ganó, digamos, la elección por una diferencia de 8 puntos, una diferencia importante. Él se había presentado en el año 4 años antes, en el 2019, y había perdido por 23 puntos, o sea que era una situación realmente compleja. No estaba, digamos, el escenario para que sea una elección de cambio, ¿no? Que sería como lo más obvio, claro. Sino el tema de donde la gente decía, bueno, la verdad es que no está mal lo de UNIAC, eventualmente podría seguir, bueno. Pero después empezaron a producir en el medio, digamos, varias situaciones, ¿no? Un conflicto docente que el gobierno trató negativamente, administró negativamente, un intento de reelección que finalmente volteó la Corte Suprema de Justicia, que también en el mismo paquete estuvo Tucumán. Tucumán tuvo Ojaldo, Mansur tuvieron la astucia, la inteligencia de poner toda la elección en una misma fecha, ¿no? La elección provincial y la elección municipal. Claro. UNIAC, por alguna razón que nunca podré entender, es que puso en fechas distintas, ¿no? La municipal primero y la provincial después. Cuando la gente votó los municipios, ¿no? Que ganó el peronismo, su mayoría, digamos, cuando llegó la elección provincial, la gente dijo, bueno, sí, los municipios está bien, pero para la provincial yo pienso de una manera distinta, y finalmente ganó Rego, ¿no? Digo, más allá de lo que uno pudo haber aportado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si por ahí, que por supuesto es contrafáctico, ¿no? Pero hubo de parte de UNIAC, sobre todo, digamos, una serie de errores un tanto incomprensibles, que lo llevaron a una situación, puso de candidato finalmente al hermano para tratar de que arrastrar el apellido, UNIAC, pero digamos el hermano no era ni líder, digamos, y además tenía una mala imagen. Es decir, una cantidad de situaciones que si yo me las hubieran contado al inicio del proceso hubiera dicho, no, claro, eso no va a pasar. Tanto no se puede equivocar, pero bueno, se equivocó. Bueno, no me vas a decir el nombre, pero ¿cuáles son los candidatos o algún candidato que haya sido muy rebelde? Porque viste que siempre se te resisten. Si vos le das algún consejo, no es que son lineales y te dicen sí hago lo que vos me digas. No, lógico.
supuesto. No, a ver, te doy un nombre, digamos, que está al lado de ustedes, ¿no? Que fue Camau Espino en el 17. Bueno. Una campaña imposible, sinceramente, digamos, fue imposible llevar a cabo, perdió, ¿no? Lo cual es esperable, porque son situaciones en donde cuando, digamos, más allá de que uno pueda tener buenas o grandes ideas estratégicas, si el candidato realmente, digamos, no tiene disciplina para llevar adelante su estrategia, digo... Tal cual. Eso termina mal, seguramente, ¿no? Con total firmeza. Está esa y la campaña de 2 semanas, ¿viste? Que te llaman 2 semanas antes y quieren que hagas un milagro también. Esas dos son típicas. Carlos, cerrando, ¿cuál es la campaña y el resultado electoral que más Manuales te hizo quemar al ver cómo terminó? No sé, te pregunto yo, ¿Milei presidente o gestión de Milei ratificada en octubre? ¿Cuál fue la que más te dijo? No, la de octubre, ¿no? Porque en definitiva, Milei, si pasaba la segunda vuelta, para mí la elección de 2023 es una elección de cambio, digamos, ¿no? Porque el gobierno de Alberto terminaba mal, terminábamos con mucha inflación, etcétera. Más allá de que Massa hizo un milagro ganando la primera vuelta, pero está claro que si ibas a una segunda vuelta era una elección de cambio y si Milei estaba en esa compulsa, la iba a ganar. Entonces, esa... Por supuesto, digamos que tuvo una cantidad de novedades importantes, entre otras cosas, digamos, el desplazamiento de Cambiemos al tercer lugar, cosa que cuando terminó la legislativa de 2021, creo que la enorme mayoría de los periodistas, los consultores, los políticos, etcétera, pensábamos que Cambiemos ponía el próximo presidente de la Argentina, y que todo lo que había que asistir era la primaria. Eso no pasó, pero bueno, digamos, había una cantidad de elementos. Me parece que lo del 25 es muy distinto, porque cuando vos ya estás en el gobierno, la gente te empieza a juzgar de una manera distinta que cuando eras candidato, y los parámetros de la opinión pública son distintos. Y acá, digamos, no hubo tema económico, no hubo denuncia de corrupción, no hubo problema de candidatura, no hubo problema de estilo agresivo, no hubo problema de falta yo diría, de visión un poco más social con el tema de discapacidad, jubilados, etcétera. No hubo un tema político que influyera. Me parece que todo eso, digamos, habla primero de que en general cada 2 años las reglas pueden reescribirse por completo, no importa si es con Milei o sin Milei. Y segundo, que Milei presidente, Milei fenómeno político, lleva a que muchas cosas funcionen de manera distinta a cualquier. Bueno, ahí se nos acaba de ir el audio, la conexión con Carlos. Carlos Fara, realmente muy interesante. Le agradecemos mucho realmente todo lo que estuvo compartiendo con nosotros y este rato que se dio con Pulso Político. Así que vamos a ir ahora a una pausa y enseguida estamos con el próximo invitado. La PLAP te propone una formación teórica y práctica para la construcción de modelos de desarrollo sostenible. Nos orientamos en la generación de valor agregado, tanto con la comunidad y también el medio ambiente. Soy estudiante del 3er año de la carrera Licenciatura en Ciencias Ambientales. Y en esta carrera lo que nos brindan son herramientas de cómo poder hacer proyectos, planes de manejo, gestión de residuos, recursos hídricos. Y eso hace que tenga una amplia salida laboral. Es una oportunidad que no se lo pueden perder. UPLAB, la Universidad de todos los formoseños. Todos unidos, Gobierno de Formosa. Norte, ¿cómo estás? Qué bueno verte, todo a puro sol. Aquí crecimos, qué bueno estar con vos. Mate en mano, entregando lo mejor. Buen día, Norte, buen día, Norte. Qué linda nuestra gente, poniendo el corazón, soñando siempre con un futuro mejor. Un saludo espera la vereda, debajo de los lapachos en flor. Buen día, buen día.
Y estamos ya de regreso en el tercer bloque de Pulso Político y con un nuevo invitado. Teníamos en videollamada a Carlos Fara, pero ahora lo tenemos aquí en el piso, al intendente de Fontana, Fernando Cuadra. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, intendente. Gusto. Hola. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, Gracias. vamos a hablar de varias cosas, pero primero te vamos a conocer un poco más con el ping pong. Amargo. No, normal, bañarme. Puede ser leer un libro. La visita a mis abuelos en el campo. Perseverar. Que siga por este camino. Y me parece que entrenador de fútbol podría ser. Qué tema ese, ¿eh? Nunca lo hubiese pensado. Me parece que sí, con Gustavo Martínez. Tenemos vida privada. Bueno, ahí lo escuchábamos a Fernando en sus propias palabras. A ver, ¿es cierto? ¿Tomarías un cafecito con Gustavo Martínez? Sí, sí, por supuesto. Siempre... Pero, a ver, porque te pregunta por un rival, entonces vos de Fontana. Claro. ¿Y con un rival de Fontana? No, de Fontana no, en particular... Adversario. Lo que me pasa, claro, Gustavo no es un adversario directo, digamos, por lo que tenga que ver con el distrito donde uno compite, pero me interesaría hablar con él. Vos porque lo escuchaste, Gustavo, los últimos días que estuvo otra vez Gustavo se volvió a enojar, agitando la interna justicialista, entonces querés escuchar el chisme. Claro, no, pero lo de Gustavo, eso ya sucedió en otra oportunidad, digamos, Sí, esa sí. interna que él tiene. Yo lo conocí a Gustavo cuando jugaba al fútbol en el Club Vélez, que yo jugaba al fútbol, y él fue un Gustavo muy joven, digamos, arrancó muy joven, y bueno, toda la trayectoria que ha tenido en este tiempo, con acierto y desacierto, obviamente que sería bueno compartir la experiencia que él tiene, digamos. Hay que gestionarlo. Sí. Al cafecito. Sí, no, bueno, creo que no va a tener ningún problema, digamos, Gustavo. Bueno, Fernando, publicamos en esta semana en Norte un informe sobre el desempeño y la evolución de la coparticipación municipal y vimos que los recursos hasta septiembre, si comparamos enero-septiembre con el año pasado, vienen cayendo una caída importante. En el caso de Fontana, un 13% interanual real. ¿Cómo se gestiona un municipio en este contexto de caída de recursos? Sí, la verdad que la caída de recursos ha sido muy notoria, es algo que ha afectado a la mayoría, bueno, a todos los municipios. Hay algunos que hemos administrado bien en época de, no te diría abundancia, pero el año pasado la coparticipación en ciertos meses había sido muy buena. Nosotros hicimos un fondo de reserva que en un momento alcanzó los 2.000 millones de pesos, digamos, que es con lo que hemos afrontado todo este periodo de baja de copa y nos ha permitido también pagar los aguinaldos, que obviamente la copa no viene en una copa especial para aguinaldo, no hay un recurso de ingreso especial para ese tipo de erogación, pero nosotros estamos, digamos, pudimos hacer ese fondo de reserva y ahora vamos a afrontar ese gasto en particular y bueno, y lo otro para mantener los servicios básicos. ¿Pero hicieron un ajuste en la municipalidad o cómo hicieron para generar La única esos forma extras? de ajustar, digamos, en las condiciones en las que estamos es planificando, destinando de la mejor manera los recursos, no hay otra forma. No con despidos, por ejemplo, o esas cosas. No, lo que va el año, no, siempre intentamos preservar el empleo municipal, necesitamos los empleados, obviamente que si la situación empeora, alguna medida de ajuste vamos a tener que tomar, no respecto al empleado, sino con algunas cosas, pero nuestro compromiso fundamental es sostener a la familia municipal y dar los servicios, que es el compromiso que tenemos como gestión. Y en relación ya el primer año, enero, febrero del 2024, ¿asumiste? Sí, fines de febrero. Fines de febrero. Sí. Hoy ahí hubo que hacer ajustes. En este último año decís que no, pero contando desde la Asunción. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que ha tenido notoriedad pública lo que tuvimos que hacer. Obviamente, antes de irse la gestión anterior contrató a un número impresionante de empleados, digamos, que no tenían trayectoria dentro de la municipalidad. Me pareció que no teníamos que lidiar con eso, porque ya de movida te condicionaban, digamos, con una superpoblación de empleados, con haberes altos, y tuvimos que
hacer algo al respecto. Acudimos a la justicia también para remover jefaturas, porque crearon un organigrama antes de irse, la cosa que no es bien vista, digamos. Uno crea un organigrama para su gestión, para la forma que quiere encarar la gestión, y ellos lo hicieron al irse. Una cosa totalmente absurda. Y cuando nosotros lo planteamos al Consejo, la modificación del organigrama lo rechazaron porque tengo minoría. O sea, me coartaron la posibilidad. ¿Crees que lo hicieron con mala intención? Por supuesto, porque es en el lugar donde ellos pueden ejercer su presión política, digamos. Son 9 concejales, 5 del Frente Chaqueño y 4 por el radicalismo. Entonces, eso es un condicionamiento que tengo, que eso también me está llevando, digamos, ellos me empujan a una situación dentro de la municipalidad, digamos, porque hay un montón de cuestiones que hemos intentado avanzar en el Consejo y fueron rechazadas. Y esta situación, ¿qué clima genera dentro de lo que es la comuna? No hablo tanto del clima político con los otros partidos, sino con el personal o con la propia gente de la comunidad de Fontana. Bueno, porque siendo la primera línea de atención Claro. al ciudadano, siempre se dice eso del intendente. Por supuesto, nosotros, digamos, como Intendencia somos la primera línea del Estado frente al ciudadano. Por el vecino, hemos intentado nosotros exponerlo a los concejales porque es algo, digamos, que la opinión pública también tiene que juzgar porque son funcionarios electos. Digamos, lo votó la gente y han rechazado proyectos muy importantes para la comunidad, entonces tenemos que exponerlos. La gente tiene que saber lo que pasa. A veces hay cosas que no podemos avanzar. Hasta la compra del combustible tiene que pasar por el Consejo, digamos, porque tengo un límite de compra muy corto y tengo que estar con ese condicionamiento. Hubo una semana que estuvimos casi la semana entera sin combustible. ¿Querés comentar alguno de esos proyectos importantes que rechazaron? Sí, el arribo de Comchaco a Fontana. ¿Y por qué eso? No, la justificación tendrían que dársela a ellos. Cómo iba a radicarse en el polo tecnológico de la ciudad. Por supuesto que iba a traer toda la infraestructura, que significa, creo que debe ser la empresa más importante de tecnología de la región. Iba a generar también puestos de trabajo. Todos los servicios de la municipalidad dependen de COM. Sí. Íbamos a renegociar una deuda muy importante de 100 millones de pesos que teníamos en esa oportunidad con la empresa también. Digamos, habíamos hecho un lanzamiento, todo con la presencia de funcionarios provinciales. Jamás imaginamos, digamos, que ese proyecto podía haber sido rechazado. De la manera en que fue rechazado, totalmente absurdo. Y perdimos la posibilidad también de que COM emplee gente de Fontana, que es algo que nosotros queremos apostar por el sector privado. Hace no mucho tiempo también una empresa textil quería confeccionar ropa en un local nuestro ahí de la ciudad de Fontana. Digamos, también iba a emplear personas, digamos, de la localidad para avanzar en eso. También lo rechazaron y tuvieron el tupé también de criticarme, digamos, por no apostar por el sector privado, por no generar empleo. Bueno, me parece que esa es la forma de generar empleo. Las decisiones no tienen explicación, digamos, más allá que ahora con el tema del presupuesto hemos avanzado. Creo que hay un amplio consenso de los concejales, tanto de la oposición como los nuestros, para avanzar. Me parece que tenemos un diálogo fluido. Estos últimos 2 meses, me parece que vamos a terminar en buen puerto, por lo menos estos últimos proyectos que hemos enviado a consideración del Consejo Municipal. Hablaste del sector privado y Fontana tiene también un importante entramado industrial, del polo tecnológico. ¿Cómo es la situación hoy teniendo en cuenta el contexto nacional? No sé si está siguiendo, hay cierres de industrias, hay despidos, es como que se fue agudizando esa situación en el último tiempo. Sí, ¿Fontana cómo está? Bueno, nosotros no escapamos a ninguna realidad, digamos, ni nacional ni provincial. Estamos con los peores índices, digamos, a nivel nacional en cuanto a pobreza, y todo tiene que ver con todo, digamos. Me parece que hoy justamente tuve una reunión con un subsecretario de infraestructura, digamos, y hablamos del parque industrial, hablamos de las inversiones que el Estado provincial tiene planificada ahí. Hoy estuvimos armando algunas planificaciones. La obra pública casi se paralizó en su totalidad. Eso genera empleo, sabemos. El empleo genera ingresos para la familia consume porque tiene plata, moviliza la actividad industrial, comercial. Obviamente eso también genera los impuestos, ingresos a los municipios, al Estado nacional y provincial, digamos. Todo Pero en la una provincia cadena. y los municipios tienen las respuestas para situaciones así. Y bueno, nosotros tenemos que dar la respuesta. Nosotros acompañamos todas las decisiones del presidente Milei en la medida que redunden en un beneficio para la comunidad. Las otras decisiones que tome, obviamente nosotros con total respeto las vamos a señalar y buscando también la solución en territorio, que es el espacio donde nosotros tenemos que
trabajar para nuestros vecinos. ¿Te parece que hay una ausencia de una mirada hacia el sector productivo y hacia el industrial de este modelo de país? No, no creo que pase por ahí. Creo que hay sacrificios que debemos hacer todos como sociedad, digamos. Por ahí necesitamos, sí, un poco más de apoyo para las pymes, pero bueno, todo creo que ¿La gente entiende este sacrificio? Me parece que sí, porque hemos pasado por todos los gobiernos, de todos los colores. Este en particular tiene una forma diferente de trabajo, digamos, muy particular. Bueno, tenemos que darle también la posibilidad y el beneficio del tiempo también para que las medidas que tomen tengan alguna repercusión o signifiquen o redunden en algún beneficio para todo el país. Y con el gobierno provincial, más allá de obviamente la conformación de un oficialismo, digamos, pero político, pero ¿cómo están las conversaciones, las relaciones? Uno habla con intendentes del justicialismo y obviamente no hay contacto, dicen, no responden, no esto. ¿Cómo es en tu caso? Bueno, nosotros pertenecemos al mismo signo político. Nosotros los trabajos son todos de coordinación. Nosotros somos muy dependientes del gobierno provincial, digamos, como municipio, como la mayoría de los municipios. ¿Y responde? Sí. Ojo, una cosa es, digamos, las peticiones que podemos hacer en nombre de nuestra comunidad, que siempre son muy importantes, digamos, porque las necesidades son crecientes. Fontana ha crecido enormemente, entonces la necesidad de infraestructura es muy grande también. Así que por lo menos la escucha y las actividades en coordinación se han hecho, digamos, más allá que hay cosas que todavía faltan. Estamos planificando, por eso le comentaba hoy la presencia de su secretario, que lo envió el Hugo Domínguez, digamos, el ministro, es para articular. Tenemos que planificar, digamos, en este contexto con más razón, ver cuáles son las prioridades. Me parece que la prioridad está en apostar por el sector privado y en estar ahí cerca de la familia. Me parece que es la agenda común que tenemos con el gobierno provincial. ¿Cuáles son las peticiones actuales de Fontana o los problemas a tratar más urgentes? Me parece que los más urgentes, que es algo que yo se lo planteo hoy, es terminar las obras de pavimento que habían quedado inconclusas al 2023. ¿Cantidad de cuadras? Y hay 5 etapas pendientes, Uh-huh. no sé, ahora no sé cuántas cuadras, pero eso genera un perjuicio enorme, digamos, porque como no tienen desagües y son calles cortadas, por supuesto que genera un inconveniente cuando llueve. Se retomaban algunas, se han finalizado algunas y hay otras pendientes, que es lo que yo le planteo hoy al subsecretario, que tenemos que terminar. No le pido nada nuevo, simplemente terminar lo que quedó de la gestión anterior, del 2023 para acá, que no son pocas, digamos, y sé que la inversión en dinero es muy importante, muy importante. Fernando, con respecto al basural al cielo abierto que hay entre Fontana y Tirol, hubo un amparo y la justicia falló contra los municipios que tienen que dar respuestas. ¿Ustedes qué hicieron con respecto a eso? ¿Hay alguna acción concreta de cómo está hoy ese basural? Bueno, el basural sigue en las mismas condiciones. Ayer tuvimos una reunión con la subsecretaria de Desarrollo Territorial y el subsecretario también ahora no va a salir el área específica de gobierno. Porque los municipios tienen que reparar el daño ambiental como consecuencia del funcionamiento de ese basural en ese lugar. Bueno, estamos ya en la etapa final de la elaboración de un plan GIRSU, que es el que se va a aplicar una vez que tengamos elaborado. De residuos sólidos, sí. Sí, bueno, vamos a buscar el financiamiento, eso no es barato, no hay otro lugar a donde ir. Por lo pronto, es un problema que tenemos todos los municipios. Nos toca a nosotros porque el amparo, digamos, tiene un fallo ya y tenemos que cumplirlo, así que estamos trabajando en eso. Pero creo que es un problema general de todos los municipios chaqueños y, por supuesto, de todas las provincias, salvo creo que, no sé si Salta o Jujuy tienen uno bien armado, un esquema muy bueno que nosotros intentamos imitar, digamos, y que había un proyecto anterior acá que había todo, digamos, todo el área metropolitana y otros más que se iban a sumar, pero... ¿Todo eso quedó por la mitad? No avanzó. Por lo pronto hay que buscar un predio en las condiciones esas. En Fontana, de acuerdo a los informes que tenemos, no hay ninguno que reúna las condiciones para instalar una planta, porque tiene que ser un lugar donde no haya gente que viva alrededor. En la planta, en principio, no vivía nadie ahí. Pero después la gente, sabiendo de la existencia de la planta de reciclaje y en las condiciones que estaba, que no estaba funcionando al 100%, porque es una planta que no recicla, porque con el tiempo después de la pandemia dejó de funcionar, después se retomó, pero la capacidad no le da ni siquiera para un municipio, y compartimos entre dos, digamos. La gente fue y compró terreno y empezó a habitar en las adyacencias, digamos.
yo no juzgo a la gente, digamos, pero ojo, la planta ya estaba ahí, ¿entendés? Y si vos te vas a ir a instalar al lado, obviamente que vas a tener problemas. Bueno, eso impidió el amparo, digamos, y la decisión de la justicia, pero estamos trabajando en el plan que ya va a estar seguramente la semana que viene, después necesita la aprobación de provincia y después buscar el lugar, primero el lugar y después el financiamiento. Digamos, tenemos ya informe, pero estamos hablando ¿Están mirando ya algunos sectores? Sí, la inversión en principio que habíamos visto con una empresa es de 4.000 millones de pesos. O sea 4.000 millones de pesos. Sí, para una planta. Para un municipio. No, eso descartarlo que nosotros ese dinero no lo tenemos, pero se puede conseguir financiamiento, tanto nacional como afuera, pero para eso es el proyecto que estamos elaborando. Hay que tener un proyecto que sustente en realidad lo que queremos, lo que se pretende hacer y la solución que se necesita para ese caso en particular. Digamos. Fernando, lo tuvimos sentado en esa misma silla hace unas semanas atrás a Antonio Rodas. Que volvía a dar una entrevista en un medio después de mucho tiempo. Sí. Y él nos contaba, entre otras cosas, que incluso él mantiene una oficina ahí en Fontana, en un lugar, y por cómo atiende y hasta tiene sus colaboradores específicos con tales áreas, casi como si fuese una municipalidad paralela. No lo dijo así, pero... No. ¿Qué significa para Fontana Rodas? ¿Hay algún tipo de tensión? ¿Cómo ves que por ahí esté mostrando este interés nuevamente en... No lo dijo directamente, pero se nota que quiere regresar si le da la salud, obviamente. Leí la nota, digamos, en el diario que la publicaron. Sí, bueno, Antonio Rodas es un hombre de la política, digamos. Creo que hasta el último día de su vida va a estar en política, es lo que siempre hizo. Sí, tiene su oficina ahí, no sé qué tipo de tareas realizan adentro. No dijo nada malo, estoy diciendo, pero lo dijo de esa forma. De contacto con los vecinos. Él tiene un contacto directo. Sí, bueno, sí, es probable. Digamos, él ocupaba una oficina dentro de la municipalidad y le pedí que, por favor, se vaya. Claro, tenía una oficina que era más grande que el edificio municipal. No sé. Eso no lo contó acá. No, bueno. ¿Cómo sería una oficina de un ex intendente? No, tenía toda una oficina con Zoom, con varias oficinas a su vez, una cosa hermosa. Pero a ver, él había dejado de ser intendente, se fue porque tenía además su otra función, y seguía yendo de golpe, te enterabas, estaba yendo... Claro, nosotros asumimos y la oficina de él estaba ahí en el edificio, no en el edificio municipal, sino en otro inmueble del municipio, y le pedimos que por favor que devuelva el inmueble. Pero de la comuna. Claro, sí, devolvió el inmueble, ahora todo el área de desarrollo social de la municipalidad está ahí adentro. Mira. Sí, hubo tensión en ese momento, Hubo tensión, pero bueno, era algo que le pertenecía a la municipalidad, digamos. Creo que él tiene los suficientes recursos por la función que tiene actualmente de alquilarse su oficina. Bueno, se mudó ahí a una cuadra. ¿Cerquita? Sí, lo veo de mi ventana. Bueno. ¿Y ahora sí vas a tomar café con Gustavo Martínez y no con Rodas? Claro, sí, me interesa más eso, digamos. Bueno, no tengo nada personal contra Antonio, digamos. No comparto nada su idea. En lo profesional claro, es en lo político no, pues yo sé quién es, digamos. Todo el mundo sabe quién es, digamos. Antonio Rodas, saben la trayectoria que tuvo y todo, cómo se fue de la municipalidad la primera vez. Digamos, tenemos que tener memoria también, digamos. Yo estoy en otra vereda. Fernando, La Libertad Avanza ya empezó a hablar de la reelección de Milei, lo manifestaron en el Congreso Libertario que hubo el fin de semana. ¿El radicalismo chaqueño qué debe hacer? ¿Seguir en esa alianza? ¿Vos qué pensás? ¿Que les conviene? ¿Que tienen que hacer? ¿Fortalecerse de nuevo como partido? No sé, ir por la reelección de Esdero. Bueno, ¿postular a algún intendente? Sí, seguramente Leandro va a ir por la reelección y la va a conseguir. Yo no tengo dudas de eso respecto del presidente Milei. Bueno, yo creo que el año 2026 va a ser bisagra para su futuro como presidente. Creo que si sigue en esta senda de bajar la inflación, de que al vecino no le cueste tanto comprar mercadería o que ¿Te parece que con eso alcanza, viendo todo el panorama restante? No, se tiene que reactivar todo. Digamos, la actividad comercial tiene que reactivarse, pero todo tiene que ver también con lo que les dije hoy, la obra pública. Me parece que le va a apostar por el sector privado, que las empresas sean las que generen las obras. Bueno, también va a generar empleo. Entonces, bueno, me parece que el año 2026 va a ser muy importante, tanto para Milei como para Leandro, por supuesto. Nosotros estaremos ahí para acompañar a nuestro gobernador. ¿Y vos qué estás pensando para vos? ¿Seguir en Fontana
o proyectás otro paso, no sé, legislativo? No, por lo pronto nosotros tenemos que seguir en Fontana. Creo que también va a ser el 2026 un año muy importante para nosotros, para confirmar todo este cambio que venimos realizando. No fue un año fácil porque con recursos es más fácil llevar obra y servicio a los vecinos. Cuando te toca pensar solamente en pagar haberes, que eso es algo que no debería suceder, digamos, uno tendría que estar pensando si te alcanza o no la plata para pagar sueldos. ¿Con la coparticipación cubrís haberes y nada más o te sobra un poquito? Y algunos meses pude cubrir y otros meses no. Ah, no te alcanza. No, tuve que pagar con los ahorros que le había dicho que había hecho el año pasado, digamos. Tal punto que ahora tengo la mitad del ahorro. Entonces significa que se ha hecho un gasto muy importante, digamos. Yo por lo pronto lo que voy a hacer es aspirar nuevamente a revalidar la intendencia, continuar en el 2027, acompañar al gobierno provincial. Sos docente también, ¿eh? Abogado y docente. Sí, soy docente, estoy de licencia ahora. Estás de licencia, obviamente. Sí. ¿Te gusta la docencia? Sí, me gusta, creo que es algo muy lindo. ¿Es incompatible por el estatuto poder hacer, o sí tenés que hacer una licencia, actividad, o claro. podés dar algunas clases? No, en universidad podría darlas, digamos, pero claro. no en enseñanza secundaria, digamos, no. ¿Extrañás? ¿Eh? ¿Extrañás? Sí, por supuesto. ¿De qué materia? Construcción ciudadana. Wow. Bueno. No, sí. Igual Hay lo mucho que construir. lo aplicás en tu carrera política Sí. seguramente. Sí, por supuesto, jamás Mucha ciudadanía que construir todavía. Sí, me imagino. Encima me tocaba los primeros años, o sea que es algo que a mí me gustaba mucho. Jamás arcito. mezclé la política con esas cuestiones, a pesar de que yo no tengo años de militancia radical, pero sí estoy en política. Yo me presenté a elecciones en el 2019, digamos, saqué 500 votos, digamos, casi 500 votos. Entonces tengo ya un caminito más o menos hecho, pero jamás llevé esas cosas al ámbito educativo, no lo hubiese permitido nunca, digamos. Bueno, Fernando, muchísimas Muchas gracias por haber Muchas venido. gracias, Bueno, Fernando. gracias a ustedes por invitarme. Teníamos entonces a Fernando Cuadra, intendente de Fontana. Vamos a una pausa y enseguida regresamos ya con el bloque final. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Gómez, soy la maquilladora profesional de los chicos de Norte TV. Y quería comentarles que ya me perdí. Y les quiero mostrar el trabajo diario que realizo con los chicos previo al stream. Quiero agradecer también a Doda Estética por aportarnos los productos para el uso diario. También trabajo de manera particular para eventos, así que pueden contactarme en mis redes sociales. Les mando un besito. Bueno, estamos de vuelta. De vuelta, sí, último bloque de Pulso Político de esta noche. Muy interesante. Sí, Carlos Fara muy habló de todo interesante. y Fernando Cuadra, obviamente, de la parte de Fontana, pero interesante tener un pantallazo de un estudioso, digamos, de la política, analista de las campañas, de las figuras, en particular como Carlos Fara, no sé, en particular qué les dejó. Yo creo que admite, digamos, yo le preguntaba qué les había sorprendido más, la elección de Milei en 2023, donde quemó más libros. o ahora Las legislativas las de octubre. donde se ratifica un rumbo, en definitiva, y las legislativas, Claro, él habla. sí. Porque dice que, claro, el 2023 era una elección de
de cambio. Entonces, como bueno, que en ese querían, caso... el que llegara a segunda vuelta contra el oficialismo es como que tenía todas las de... Pero en ese caso él dice que le sorprende más o que quemó más libros en las legislativas, pero también dijo que él no esperaba la diferencia que hubo. Bueno, pero ahí hay que analizar el contexto, cómo venía el contexto económico en el momento en que llega la ayuda de Estados Unidos, que fue fundamental y creo que lo marcó así. Eso es, la clave es esa, la ayuda de Estados Unidos en un momento muy particular. Exactamente, así que bueno, muchísimas cosas que estuvimos hablando. Y también todo lo que dijo del peronismo, ¿no? Bueno, que básicamente tienen que cambiar todo, dijo. Todo, bueno, dirigentes e ideas. Todo, bueno, dirigente, ideas, manera de moverse, todo. Y dejando abierto, dice él, que puede surgir una figura de un gobernador. Dijo del norte, ¿no? Sí. Habló de un gobernador del norte. En verdad, él habló, por un lado, manifestó muy fuerte las figuras de Cornejo y Puyaro. Dentro de lo que es Provincias Unidas, Puyaro, chicos. Claro. Pero después también habló de lo que puede llegar a ser si surge, que se salga de los oficialismos o de la oposición fuerte, radicalizada. Todo esto siendo que Milei ya vuelve a estar en carrera, porque es la Libertad Avanza es lo único seguro que tenemos hasta ahora. Que irán por la reelección y con Milei nuevamente. Así es. Y bueno, y después Fernando Cuadra, joven intendente de Fontana, recordemos. Dejó unas cuantas cosas interesantes. Dejó cómo se nota que... El tema de abrir la ventana y ver la oficina de Rodas no, es eso es mortal. Eso es mortal. La imagen mental que deja con verlo desde la ventana. Estas situaciones de los municipios, admite, son situaciones muy complejas, financieras que se viven. No les esquiva el bulto, digamos. Fíjate que dijo que con la Copa a veces llega y a veces, no llega. Igualmente dijo como que está cubierto lo que tiene que ver las obligaciones salariales, por lo menos bueno, dijo que tuvo que recurrir a los ahorros para recurre a los ahorros, pero cubre, digamos. Sí, por ahora sí, pero son situaciones atendibles. Sin lugar a dudas, entre tantas cosas que... Bueno, ¿y el café? El café con Gustavo. El café con Gustavo Martínez, eso no hay que gestionar ese café, hay que gestionar. Eso no lo dijimos en el primer bloque, pero justamente él lo comenta y yo se lo decía. Gustavo Martínez estuvo otra vez muy activo hablando de la interna, agitando la interna justicialista. Parecía se volvió como que, a enojar, claro, se volvió a enojar como claramente. Con los acuerdos que hubo, estaba aplacado, pero no le gustó lo que pasó, al parecer, en la jura de legisladores provinciales. ¿Por qué? Porque al no asumir Pío Sanders, renunciar Sanders, que se queda en Castelli, por número le tocaba a Eli Cuesta. Sí, no, pero la cuestión del género. Por paridad de género. Obvio. No es muy racional igual, me parece. Así porque que lo que dice la ley, lo dice la ley. Exactamente, así que, bueno, esa fue la cuestión por la que seguramente se enojó en estos últimos días. Bueno, Fernando también dijo que está interesado en seguir en la intendencia, así que veremos. No es poca cosa, o sea. Por supuesto. Exactamente, y veremos cómo se plantea también ese futuro para Fernando Cuesta. Bueno, y el apoyo para Esdero para una eventual reelección. Exactamente, sí. Así que, bueno. Fontana nos acota para dar una magnitud de lo que hablamos. Siempre tirando datos, para hablar de la importancia de Fontana, quinto municipio en cantidad de electores. Bueno, claro. Además, suma. Además, área aquí metropolitana de resistencia. O sea, muchas veces se habla de que este tipo de conglomerados hay que pensarlos separados del resto. Y como una unidad en sí misma, pero separada, porque realmente es casi una provincia separada, a veces en magnitud, en lo que corresponde con la otra mitad de la provincia. Claro. Obviamente. Totalmente. Así que, bueno, llegamos al final de la emisión de hoy de Pulso Político. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao.